Soy la doctora María Teresa Bengoechea, soy médica neuróloga, especialista en el área de cefaleas y trabajo en Clínica de Dolor en Fleni, y hoy hablamos sobre cefalea como enfermedad. ¿Sí? Para ir comenzando, el título es Cuando el dolor de cabeza es una enfermedad, y ya con este título uno se plantea, bueno, lo tenemos incorporado al dolor de cabeza, como uy, me duele la cabeza, sí, a mi mamá le dolía la cabeza, a la abuela le dolía la cabeza, tomemos tal y tal cosa, y se incorpora así como un componente más de la familia, entonces se acepta, no se consulta muchas veces, y eso hay veces que puede acarrear más problemas. Punto 1, ¿qué es la cefalea? ¿Qué llamamos cefalea? ¿Sí? Y también cuando yo digo dolor de cabeza se les debe venir a ustedes a la memoria jaqueca, migraña, las neuralgias y todas estas cosas que suenan en general en la población. Y cefalea en realidad se refiere a todo dolor, les diría de acá para arriba. Y miren que hay un montón de estructuras que pueden generar dolor. Y hay muchas causas para esos dolores, ¿sí? Entonces, el tema principal es poder diferenciar que el dolor de cabeza sea un síntoma de que hay una infección en el oído, un síntoma de que la presión en el ojo está elevada, que hay una sinusitis. Ahí el dolor de cabeza es un síntoma de otra enfermedad. En una meningitis, que es una inflamación a nivel de las meninges, que es mucho infecciosa generalmente, hay dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, en todas esas patologías y en muchas más, el dolor de cabeza se comporta como uno de los síntomas. Ahora, nos vamos a encargar en esta charla principalmente de los otros dolores de cabeza, de los dolores que en sí mismos son el problema médico, ¿sí? Y ahí entran lo que son migrañas, y ahora vamos a ver dolores tensionales y demás. Y el tema principal es que los dolores de cabeza, más allá, la gente generalmente consulta pensando en que quiere descartar, quiere saber que no tiene un tumor, el temor al infarto cerebral y demás. ¿Y por qué no consultar por el mismo dolor en sí? Porque no quiero tener este dolor, porque no quiero que el dolor me tire a la cama y me incapacite para realizar la actividad de la vida diaria que tengo planeada, para disfrutar de mi familia o para ir a trabajar, ¿sí? Entonces, es válido la consulta por el mismo cuadro de dolor en sí. Entonces, como les decía, pueden incapacitar, no sé si alcanzan a ver bien, ¿sí? Pero el dolor puede incapacitar a quien lo padece y compromete la calidad de vida. Entonces, la pregunta es, y bueno, pero ¿esto tiene riesgo de vida? No hace falta que tenga riesgo de vida para ir a ver al médico, con que ya me esté comprometido. Hacemos tantas cosas para mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Así que si tenemos un dolor que es el que nos está obligando a tomar medicación o el que nos obliga a mantenernos en casa o a no poder disfrutar de las cosas, es importante hacer la consulta cuando corresponde. Y no solo por lo que la persona que lo padece, sino porque el entorno también lo sufre. A ninguno de nosotros nos gusta ver a un ser querido sufriendo, del dolor que sea. Se golpea el dedo gordo y nosotros decimos no, se golpea la nariz y decimos no, y con los chicos pasa lo mismo, uno trata enseguida de calmarles el dolor. El síntoma del dolor en sí, una de las cosas que más moviliza, tratando de aliviarlo principalmente, de ver qué se puede hacer para que no se vuelva a repetir o para que si se repita lo podamos controlar, ¿sí? Y además si podemos encontrar la causa de ese dolor, mucho mejor. Entonces, esto genera un compromiso en el paciente y en el entorno del paciente a nivel laboral, a nivel familiar, también lo compromete. Llamativamente, la mayoría de las personas cuando lo consultan es tratando de descartar, como les decía, o con el temor de decir, bueno, tendré algo, yo siento que se me va a salir el cerebro de la cabeza, yo siento que algo está pasando ahí adentro, ¿sí? En el 90% de los casos, los dolores de cabeza son de causas, como les decía, primarias, o cefaleas primarias. Quiere decir que el paciente o esa persona tiene una predisposición biológica, ¿sí? Que tenemos por determinadas causas, hay veces que hay una cuestión genética, hay veces que son cosas hormonales, pero que nuestro cerebro tiene un umbral diferente para desencadenar una respuesta. ¿Sí? Y dentro de esos dolores, y un 90% como les decía, que son primarios, dentro de ese grupo se encuentran
lo que son las cefaleas tensionales. Se calcula que la mayoría de nosotros en algún momento de la vida hemos tenido un dolor de cabeza tipo tensión. Ahora después vamos a ver cómo lo logramos identificar. Le siguen en frecuencia las migrañas. Dentro de las migrañas, que ya vamos a ver bien cómo poder diferenciarlas, están las migrañas con aura. Y hay otro grupo en particular, que en realidad es evolución de los dos primeros grupos, que es la cefalea crónica. Cronicidad tiene que ver no porque traigo el dolor desde la infancia o desde que soy adolescente o hace 20 años que me duele la cabeza. La cefalea crónica tiene que ver con la frecuencia con la que se presentan los dolores. Principalmente uno tiene en cuenta los últimos meses. Entonces ahora vamos a ver también bien la definición de cefalea. Cuando yo les enumere estos síntomas, seguramente van a recordar que en algún momento ustedes o alguno de sus familiares, de las personas cercanas, les ha comentado. El dolor o la cefalea tipo tensión se la llama así porque es un dolor que es opresivo, es como si fuese un dolor en casco o en vincha o en prensa, ¿sí? Generalmente a la mayoría de nosotros nos suele pasar que o al final del día o cada tanto cuando estamos muy cansados este dolor aparece. Es un dolor que empieza de a poco, que generalmente no incapacita, pero sí que dificulta las actividades, porque uno está con la cabeza como que tiene más presión, sí que puede durar desde 30 minutos y hay veces que se instala y puede durar hasta 7 días, ¿sí? Y que si bien no nos obliga a mantener reposo, no nos tenemos que ir a la cama, sí generalmente nos obliga a tomar alguna medicación analgésica para aliviarlo. Es esto que me pesa la cabeza, que siento que todo me cuesta más, ¿sí? La intensidad suele ir aumentando lentamente, no toma el paciente de golpe, ¿sí? Es algo que va progresando a lo largo de las horas y generalmente se presenta al final del día o a la tarde. Como les decía, uno siempre les pide en el consultorio que una de las herramientas que más nos ayuda es que el mismo paciente con sus manos se señala dónde le duele y el paciente se agarra la frente, dice me duele acá arriba o siento como un casco, ¿sí? Y esa es la cefalea tipo tensión. En algún momento todos hemos tenido algún episodio y si no lo tuvimos lo vamos a tener porque es muy frecuente, ¿sí? Ahora en frecuencia lo que sigue son las cefaleas tipo migraña o jaqueca, ¿sí? Y estas tienen también cierto componente hereditario. Nuevamente volvemos a las familias, ¿sí? Mi abuela se ponía una papa, o a mí me decían que había que apagar las luces, o un paño frío, ¿sí? Comúnmente la gente también le echa la culpa al hígado y le dice la pataleta al hígado. El hígado no tiene nada que ver. El pobre hígado, en este caso, es inocente, ¿sí? Y la gente lo llama así porque hay un disconfort, un malestar entre náuseas, hay veces que incluso puede llegar al vómito. Y también a nivel popular se le echa la culpa a lo que comí, ¿sí? Y hay dolor de cabeza. Y en realidad la mecánica es al revés, es el cerebro que compromete secundariamente a la parte gastrointestinal. ¿Y por qué ese cerebro hace esto? Porque, volvemos a decir lo mismo, tiene un umbral diferente. En determinados momentos responde a ciertos estímulos, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser, con este tipo de respuesta que genera dolor, que genera que la luz moleste mucho y uno no tolera los focos, que uno no aguante los ruidos, que se quiera acostar, apagar las luces y quedarse quietito. Y el cerebro es muy difícil, no se lo puede dejar quieto. No es como una articulación que uno dice, me duele y no muevo el brazo, ¿sí? El cerebro sigue trabajando, pero espontáneamente el paciente, sin saber toda esta explicación médica, se acuesta, apaga las luces, pide que no le hablen, no quiere comer, trata de desconectarse un rato para que ese cerebro se vaya recuperando. Se vaya recuperando de este episodio, porque esto se comporta como ataques. Y a diferencia del otro dolor, suele aparecer y aumentar rápidamente de intensidad. Recién yo les decía que el dolor tipo tensión era como una prensa, como algo compresivo. Esto es como que late, que bombea, que parece que el corazón está metido ahí adentro y que parece que el paciente lo cuenta como que se me va a romper algo acá.
y se tocan y tratan de aliviar y hay distintos puntos, ¿sí? Cada cual tiene su técnica con tal, de nuevo, lo principal es el dolor, pero hay todo un malestar general, ¿sí? Generalmente la mayoría de estos pacientes, si uno le preguntan, tratarían de quedarse en su casa acostados tratando de evitar todo tipo de estímulos. La mayoría de la gente no puede porque tiene que seguir adelante, trabajo, familia y demás, ¿sí? Entonces, y el tema es que puede durar, y puede durar de 4 horas hasta 3 días, y puede comprometer severamente al paciente llevándolo a vómitos. Si los vómitos estos progresan, ya no hay nada de tolerancia por boca, no puede hidratarse, y hay veces que requiere ir a la guardia o llamar al servicio de emergencia, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿por qué no vale la pena consultar por un dolor de cabeza si tienen tratamiento y si llevan a este tipo de sufrimientos? Claro que vale la pena consultar. Como si con estos dolores no nos alcanzaran, y esto es una parte de la lista, porque hay una clasificación internacional donde es una lista muy extensa y estos dolores se manejan con criterios clínicos. Es lo que ustedes nos dicen, lo que los pacientes relatan. Uno usa después los estudios complementarios para descartar otras cosas. Pero los criterios es que el paciente nos describa qué siente, dónde lo siente, cómo lo siente. Ahora vamos a ver. Dentro de las migrañas, con las características del dolor de la migraña, hay 1/3 de los pacientes que a estos síntomas le agregan algo más. Y ese algo más tiene que ver con que ese cerebro no solo genera dolor, sino que previo al dolor o al inicio del dolor se manifiesta con un déficit neurológico. Traducido un poco más, como para hacerlo más simple, en ese momento el cerebro trabaja más lentamente. Entonces los estímulos visuales aparecen con distorsión, pueden aparecer como flashes, como estrellitas, nosotros les llamamos escotomas centellantes, ¿sí? Que se mueven en el campo visual, el paciente lo cuenta en el medio y se va corriendo, ¿no? Y eso tiene que ver con que un área del cerebro, que es el lóbulo occipital, en ese momento procesa toda la información con mayor lentitud y no lo alcanza a procesar bien. Si esa alteración continúa, ¿sí? Puede haber trastornos de la sensibilidad, que se duerma un brazo, que se duerma la cara, la lengua. Puede haber incluso un trastorno en el lenguaje, que la persona no puede decir lo que le está pasando. Generalmente esto dura 30 minutos, rara vez llega a durar 1 hora, y atrás de eso viene el dolor de cabeza que les contaba antes, el dolor de la migraña. Imagínense en el primer episodio el susto que genera eso en el paciente, porque uno lo primero que asocia es el tema accidente cerebrovascular, o que estoy teniendo un infarto o es un tumor. Sin embargo, la mayoría de estos episodios no se acompañan de alteraciones en la estructura del cerebro. Es como que la conexión del cerebro está lentificada en ese momento. Como si fuese como una ola de lentitud que progresa desde la parte posterior del cerebro y avanza, tiene una progresión y atrás viene el dolor de cabeza. Cuando esto se repite un par de veces es mucho más fácil hacer el diagnóstico, pero la primera vez, la mayoría de las veces es necesario descartar con otros estudios, llámese tomografía, resonancia y demás, si esto no se debe a alguna otra alteración neurológica. Después de estos síntomas viene el dolor de cabeza, ¿sí? Que suele ser un dolor bastante intenso. Y es importante poder diagnosticarlo, ¿sí? No es lo mismo esta migraña que la migraña con aura que la migraña sin aura, porque ya los estudios han mostrado que este grupo de pacientes tiene mayor riesgo cerebrovascular, es decir, mayor riesgo de lesiones vasculares isquémicas, ¿sí? Entonces los tenemos que proteger mejor. Y el proteger mejor implica que en el caso de las mujeres que son jóvenes, que tienen este tipo de migraña con aura, si una vez que hacemos el diagnóstico, está contraindicado la utilización de anticonceptivos vía oral. ¿Por qué? Porque aumentan el riesgo de padecer infartos cerebrales, ¿sí? Entonces, de las cosas que ya sabemos, se las tenemos que informar a los pacientes, no para asustarlos,
sino para protegerlos, ¿sí? Entonces la idea no es que salgan atormentados del consultorio con que voy a tener un infarto. Simplemente es no utilizar tal medicación porque eso aumenta el riesgo, ¿sí? Y lo estamos tratando de proteger. Como así también a aquellas personas que fuman y que tienen migraña con aura, sí se le indica que hagan tratamiento para dejar de fumar porque también aumenta el riesgo vascular cerebral. Entonces, ¿para qué vamos a esperar la complicación? Tenemos que actuar antes, ¿sí? Esto es por una predisposición. Y el paciente en sí no tiene por qué saber si tiene migraña o migraña con aura solito. Para eso es que necesita la consulta con el médico, que va a ser quien lo va a orientar en el diagnóstico. En la mayoría de los pacientes, los dolores que comentábamos recién, tanto el dolor tipo tensión, la migraña o la migraña con aura, se presentan en forma episódica. Episódica significa que la mayor parte del tiempo el paciente no tiene dolor. Ahora, el dolor de cabeza también se vincula y evoluciona según la situación de ese paciente a lo largo de la vida. Porque recién yo les estaba diciendo, si fuma es una cosa, si utiliza anticonceptivos es otra. Entonces, no es una situación, no es algo estático. El dolor de cabeza puede ir modificándose y fluctuando a lo largo de la vida, ¿sí? Con los cambios que tenemos todos con el correr del tiempo. Y según los hábitos de cada persona. El tema es que cuando los dolores empiezan a ser más frecuentes y alcanzan alrededor de los 15 días o más, estamos hablando que una persona tiene dolor de cabeza la mitad o casi todo el mes, ¿sí? Esto se toma siempre en cuenta por lo menos los últimos 3 meses de promedio. El diagnóstico es de una cefalea crónica y ahí está lo que les decía, la frecuencia es muy importante. Y entonces ahora vamos a ver que también va a ser muy importante que el mismo paciente pueda saber cada cuánto le duele, cómo le duele, dónde le duele, qué síntomas tiene. Porque el tratamiento de esta cefalea crónica es diferente a que cuando el dolor es episódico, ¿sí? Entonces, la cefalea crónica tiene que ver con un aumento, generalmente es algo progresivo, va pasando a lo largo de los meses o muchas veces de los años. Y uno dice, bueno, pero como siempre me dolió en la cabeza, ahora me duele más, sigo tomando lo mismo que tomaba hace 10 años cuando tenía 2 dolores de cabeza, porque el doctor me lo dio. Y el doctor en una de esas le indicó la medicación cuando tenía 2 episodios en un mes, no para que lo tome a ese medicamento 20 días al mes. Hay una gran diferencia, ¿sí? Y esto es muy importante porque si el paciente interpreta que es normal que le duela la cabeza y que antes tenía 4 días al mes, que es lo más frecuente, y que ahora en lugar de que sean 4 al mes, tiene 4 días por semana todas las semanas y sigue haciendo el mismo tratamiento que le indicaron hace 10 años atrás, ¿sí? El tema es que se puede complicar más sin saberlo porque empieza a usar medicación analgésica en una forma muy reiterada y eso termina dando a la larga más dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, dijimos, si todos en algún momento hemos tenido un dolor de cabeza, ¿qué hacemos? Vamos todos ya al médico. No, no es la idea que estén todos juntos en el médico ni alarmar. ¿Cuándo tenemos que consultar? ¿Cuáles son las pautas? Un dolor de cabeza de reciente inicio. A mí nunca me dolió la cabeza, pero de repente en el último mes he comenzado con dolor de cabeza cada vez más seguido. ¿Y es normal? No. Y yo siempre lo comparo con lo que es el dolor de pecho. Cuando tenemos un dolor de pecho, rápidamente consultamos al médico. ¿Por qué? Porque todos le tenemos miedo al infarto cardíaco. Entonces, así sea que estuve haciendo un esfuerzo, lo que sea, necesito que me digan que está todo bien. Con el dolor de cabeza también. El tema es decir, que lo ve el médico, que vea si este dolor de cabeza es un síntoma o es que está comenzando el paciente a tener dolores de cabeza y cómo tiene que tratarlo, ¿sí? Como el dolor de cabeza tiene mucha publicidad, uno lo interpreta como que, bueno, puede ser normal que me duela la cabeza, ¿sí? Eso puede traer más problemas.
Si el dolor de cabeza obviamente nos inhabilita para hacer nuestras actividades, claramente es un factor que uno tiene que, un aviso que uno tiene que consultar en ese momento. Cuando comienza a aumentar la frecuencia, como les decía recién, no caer en el uso casi diario o cada vez más frecuente de medicación analgésica, porque bueno, me tomo esto y se me pasa. Y al día siguiente, bueno, me lo vuelvo a tomar y se me pasa. Y el otro día, ¿por qué? Porque al cabo de unos meses, ¿sí?, va a terminar generando más dolor de cabeza. Y aparte la pregunta es, ¿por qué me está doliendo cada vez más seguido? ¿Qué puedo hacer para bajar estos dolores? ¿Qué puedo hacer para controlarlo? Y más allá de todo esto de la frecuencia, siempre hay que escuchar esto, porque uno dice calidad de vida, cada cual sabe cuál es su calidad de vida. De repente uno dice, bueno, 3 días al mes tengo dolor de cabeza, pero si cada vez que me duele la cabeza me tengo que acostar y encerrarme, perder 3 días del mes es una barbaridad, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todos los parámetros, no solamente la frecuencia, sino cómo repercute en la vida de ese paciente. Si es una mamá que tiene un bebé y no puede cuidar a su bebé, si es una persona mayor y de repente ese día no puede hacer nada de lo que quería hacer y que había programado, si es alguien que tiene que ir a trabajar y deja su trabajo por el dolor de cabeza, ¿sí? Independientemente de que si se llama a la emergencia, si se va a la guardia, eso es calidad de vida. O si es algo que directamente, aunque no tenga dolor de cabeza, uno agarra y dice, y no voy a ir por las dudas porque si me duele la cabeza, ¿qué hago? Y no voy a organizar el viaje, no voy a organizar la reunión familiar porque ya veo que me agarra un dolor de cabeza como el fin de semana pasado. Y en definitiva está condicionado por una situación que puede tener mejoría. Yo recién les decía que esto tiene que ver con una predisposición, como muchas de las cosas en medicina. La predisposición implica que el terreno está fértil. Después depende de la situación del paciente, cómo se manifiesta. Y ahí está que muchos de los hábitos que tenemos influencian en la frecuencia de aparición de estos ataques de dolor. Y tienen que ver con cosas que son cosas de todos los días, de respetar las comidas. Uno dice, ¿cómo no voy a respetar las comidas? Bueno, la realidad es que con el ritmo que llevamos la mayoría de nosotros, muchas veces nos salteamos el almuerzo, muchas veces salimos corriendo de casa y no desayunamos, ¿sí? ¿Y cuántas comidas? ¿Sí? Desayuno y cena, y porque estoy trabajando en el medio. Bueno, tratemos de mejorar eso. ¿Por qué? Porque sabemos que el ayuno prolongado facilita que ese cerebro ya se ponga más irritable y genere un episodio de dolor. Entonces, ¿para qué vamos a facilitarlo si ya sabemos que tenemos cierta facilidad? ¿Sí? No estamos diciendo nada del otro mundo, estamos diciendo mínimo 4 comidas, son entre 4 a 6. Una buena hidratación, una buena ingesta de líquidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos un buen equilibrio dentro de nuestro organismo. ¿Para qué? Para que ese cerebro de nuevo no vea que hay algo alterado y empiece con el dolor de cabeza y terminemos con la medicación analgésica. Entonces, todas estas cosas de cuidado son cosas que el mismo paciente puede incorporar para mantener los dolores lo más bajo en frecuencia y en intensidad posible. Todos tenemos incorporados que la gente que tiene presión arterial alta les pedimos que hagan actividad física, que traten de evitar las situaciones de estrés, que las comidas, que controlen las comidas, que si son con la menor cantidad de sal, ¿sí? Entonces, en el dolor de cabeza, principalmente en la migraña, hablamos de que en realidad el problema es crónico. La manifestación es de episodios, de ataques. Ahora, cuando empieza a ser más frecuente, también las manifestaciones se cronifican. ¿Puede hacer algo el paciente? Sí que puede hacer. Puede modificar un montón de cosas para que esos episodios no se instalen y que el dolor no maneje la vida de esa persona, en definitiva. Hay ciertas bebidas como el alcohol o las bebidas que tienen cafeína principalmente, que son estimulantes, que facilitan que los dolores aumenten en frecuencia. Entonces, uno principalmente lo que les recomiendan es que no utilicen estas bebidas en exceso, no es que no pueden tomar café.
El tema es que no sean 5 cafés por día de repente, ¿sí? Y ahí entran otras bebidas que tienen cafeína, como ciertas gaseosas. Las irregularidades en las horas de sueño generalmente se ve más en los adolescentes, que salen y que es un grupo que también está afectado por los dolores de cabeza, salen, duermen 3 horas y al día siguiente tratan de recuperarlo y duermen 10 horas. Y la pregunta típica es, ¿pero y por qué si dormí ahora no estoy cansado? Me levanté después de dormir las 10 horas y la cabeza me latía por todos lados. Lo que ese cerebro está pidiendo es que las horas de sueño sean regular, ¿sí? No que un día le demos 3 y otro día 10. ¿Sí? Está pidiendo un equilibrio, ¿sí? Por suerte no necesitamos para mejorar esta situación entrar a un quirófano o una gran... O sea, el mismo paciente puede colaborar en su evolución. El tema en las mujeres en particular, las migrañas, yo antes les decía, las migrañas con aura y los anticonceptivos son un tema muy importante para la prevención de lo que son infartos cerebrales. Pero los cambios hormonales influencian mucho en los dolores de cabeza, ¿sí? La migraña principalmente empieza alrededor de los 12 años, encuentra su pico alrededor de los 20 y es raro que una persona empiece con migrañas después de los 40 años, sobre todo una mujer. Pero a lo largo de la vida, en los cambios hormonales de la mujer, puede ir modificando su frecuencia y su intensidad, porque los estrógenos sí están bastante vinculados con las migrañas. Entonces el dolor puede modificarse durante el embarazo, puede modificarse con la menopausia, como también con el uso de los anticonceptivos en aquellas pacientes que no los tienen contraindicados porque no sufren de migraña con aura. Hay otros pacientes, esto es variable de persona a persona, hay otros pacientes que logran identificar muy bien cuál es el gatillo de su dolor. Entonces, de repente ellos cuentan, con determinado olor, a mí me gatilla un dolor de cabeza. Me fui al cine, estaba divina, estaba bárbara, me senté y al lado se me sentó una persona que tenía un perfume muy fuerte y me empezó a doler la cabeza, ¿sí? Y hay otros pacientes que de repente dice, el día que cambia el clima, mi dolor, yo sé que voy a tener dolor, ¿sí? Y hay otros que cuentan que con determinados estímulos luminosos ya reconocen cuándo va a aparecer el dolor. En definitiva, tiene que ver con que el umbral de ese cerebro, es decir, el límite de tolerancia que tiene ese cerebro está por debajo en esos momentos. Hay veces que se suman una serie de circunstancias y eso gatilla el dolor. Y no es lo mismo para todos. Con algunas comidas puede pasar, ¿sí? Pero esto no implica que para todos es la misma lista de comidas, ¿sí? Y el punto más importante, y yo creo que en realidad es como el más difícil de controlar, son las situaciones emocionales, ¿sí? Porque las emociones intensas, ya sean positivas o no tan positivas, influencian también los dolores de cabeza, ¿sí? Esta información para que el mismo paciente, ¿sí?, pueda ir modificando los hábitos que le hacen mal. Entonces, ¿cómo prevenir? ¿Cómo prevenir que aumente la frecuencia o la intensidad de los dolores? Bueno, de nuevo, si decimos que necesitamos las 4 comidas, no saltearse las comidas, ingerir abundante líquido, miren que no les estamos diciendo que tienen que escalar el Everest ni nada, ¿sí? Estamos diciendo cosas bien prácticas y que lamentablemente la mayoría de nosotros nos cuesta mucho cumplirlas, ¿sí? Entonces, el ejercicio es fundamental. El ejercicio es fundamental no solo por la parte cardiovascular, sino esto tiene que ver con que la actividad física genera unas sustancias que se llaman endorfinas, que a lo mejor les suenan, ¿sí? Las endorfinas son sustancias que el mismo organismo fabrica y que intervienen en todo el circuito de modulación del dolor. Intervienen en forma positiva para nosotros porque ayudan a disminuir la frecuencia y la intensidad de los episodios de dolor de cabeza. Entonces es una herramienta que necesitamos poner en práctica para poder limitar el tema de los dolores de cabeza. Hay otras medidas como que la mayoría de las veces lo recomendamos cuando van a la playa y están con el reflejo intenso del sol, generalmente no se hidratan bien, se saltean las comidas,
no es no puede ir a la playa, puede ir a la playa en un tiempo restringido, hidratándose bien, protegiéndose del sol y demás. Y principalmente el tener en cuenta que el uso de analgésicos con alta frecuencia no es gratuito para el paciente que ya tiene una predisposición de dolor de cabeza, porque puede generar más dolor de cabeza y el causante ahí es el uso con alta frecuencia de analgésicos, ¿sí? Entonces, el uso de los analgésicos tiene que estar controlado, y ahora vamos a ver un par de cosas más, ¿sí? Como así también, si uno identifica cuáles son las situaciones emocionales que le generan tensión, en la medida que uno lo puede modificar, genial, suele ser lo más difícil modificarlo. Entonces muchas veces hay ciertas técnicas de relajación, ¿sí? O de manejo de estrés que pueden colaborar. Y cuando uno les habla del uso de los analgésicos, esto no implica que les estamos diciendo que se aguanten el dolor, porque los primeros que estamos interesados en que puedan controlar el dolor somos nosotros los médicos, porque como les decía, el dolor implica sufrimiento, ¿sí? Es lo que tratamos de combatir. No es una cuestión acá de vida o muerte, es una cuestión de sufrir y de frenar con esa situación de que el paciente le está pasando realmente mal. Y entonces, ¿cuándo usar analgésicos y qué analgésicos utilizar? Por eso está la consulta médica. Lo que pasa es que estamos inundados de publicidades de que se siente mal, tome tal cosa, tiene que ir a trabajar, tome tal otra, y abajo muy chiquito, consulte a su médico, ¿sí? Es válido una primera consulta, ver por qué los dolores de cabeza, que el médico les diga qué pueden tomar según sus antecedentes, si tienen gastritis, si tienen hipertensión, si tienen alguna alergia, qué pueden tomar, ¿sí? ¿Cómo y cuándo tomarlo? Porque muchas veces nos encontramos con que y yo aguanto para no estar tomando. Y tampoco es esa la solución. La medicación se toma al inicio del dolor, ¿sí? Y esta frase, me hago cargo de esta frase es válida de utilizar la medicación analgésica cuando recién aparece el dolor, pero no cuando el dolor aparece todos los días, porque ahí yo no estoy. Es una situación permanente de medicación analgésica y eso agrava el cuadro y es justamente lo que quiero llegar a controlar, el tema del dolor. Entonces, una comparación que hacemos siempre en el consultorio es esto de que cuando tengo un incendio llamo a los bomberos, ¿sí? O busco el matafuego. Ahora, si todos los días tengo un incendio, no puedo pedirle al equipo de bomberos que vive en mi casa, algo tengo que hacer, ni vivir con el matafuego en la mano. Algo tengo que hacer, tengo que ver por qué y qué puedo hacer para prevenir esos incendios, ¿sí? Entonces, siempre el objetivo es la mejoría del paciente y el alivio del dolor. Los tratamientos, cuando los dolores de cabeza empiezan a aumentar su frecuencia, y por otro lado nosotros les decimos no utilicen analgésicos tan seguidos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Porque a la vez les digo, no se tienen que aguantar el dolor. Bueno, ¿cuál es la solución? Por su lado, el paciente hace todo lo que estuvimos hablando recién. Y por otro lado, desde el punto de vista de lo farmacológico, tenemos ciertas herramientas, ¿sí? Y esa prevención implica, sí, que todos los días tomen una medicación. Esa medicación nuevamente se elige según el tipo de dolor de cabeza, porque ya sabemos que no son todos los dolores de cabeza iguales, y más aún que cada paciente es distinto, ¿sí? Entonces, son medicamentos que se toman por tiempo limitado. Yo puedo tener una predisposición, pero esto no implica que necesito un tratamiento de prevención por el resto de mi vida. Hoy, que vengo con dolores de cabeza hace 5 meses, 20 días por mes, necesito cambiar mi situación. Hoy necesito esta medicación preventiva. Y esta medicación preventiva no es que me la tomo y me calma ya el dolor de cabeza. Eso actúa a nivel cerebral modulando ese umbral bajo que tiene el cerebro para poder subirlo y que no se gatillen estos episodios de dolor con tanta frecuencia,
¿sí? Como para poder hacerlo al paciente un poco más resistente a que no presente tantos dolores de cabeza. Entonces hay que tener paciencia porque estos medicamentos pueden demorar semanas, hay que ir titulando las dosis, empiezan de dosis muy bajitas para evaluar tolerancia primero. Si yo sé que una medicación le puede dar sueño, la voy a empezar primero con dosis bajas y progresivamente las voy a ir aumentando, ¿sí? Y como todos los fármacos, todos pueden tener efectos secundarios que pueden o no aparecer, ¿sí? El tema es que tengan un seguimiento, que puedan ir controlando la respuesta y la tolerancia con sus médicos también, ¿sí? En definitiva es esto, o sea, el paciente en sí no puede saber qué preventivo puede tomar, ¿sí? Y cuál le va a hacer bien, porque es algo que demanda una serie de pautas. El médico es el que va a decir cómo tomarlo, por cuánto tiempo y qué dosis. Y a la vez el paciente de a poco tiene que ir cumpliendo con esas indicaciones para poder, con estas y con las otras las que hablamos de la vida diaria, ¿sí? Como para poder tener una respuesta al tratamiento. Porque de repente uno se encuentra que uno indica, o los mismos médicos no les indicamos bien cómo lo tienen que tomar, en qué horario tomarlo, si es un medicamento que les da sueño y ustedes lo toman a la mañana porque nosotros no les indicamos que lo tenían que tomar a la noche, al segundo día no lo van a querer tomar, y es entendible, ¿sí? O si les damos algo que les llegue a irritar el estómago, es entendible que no los quieran tomar. La idea no es que estén mejor del dolor de cabeza y mal de otras cosas. Entonces hay una serie de pautas que hay que tener en cuenta. Y yo no sé si hay alguien acá que tiene chicos con dolor de cabeza, hay alguien que tenga hijos que sufren de dolor de cabeza, porque es otro tema aparte. Los chicos es muy difícil también que expresen el dolor de cabeza. En realidad uno los ve que dejan de jugar, ¿sí? Y que se pueden poner la mano, pero es más difícil que uno le empiece a preguntar cómo es, dónde. El chico tiene otro tipo de respuesta. Y como esto tiene mucha carga familiar, generalmente pasa, como me tomo tal cosa, a mi hijo le doy tal, la misma que estoy tomando yo se la doy, total es lo que a mí me hace bien, ¿sí? Y en realidad hay que consultar, porque ninguno de los fármacos es inocente, cada fármaco tiene su efecto en el organismo, entonces hay que saber qué indicar, cuándo indicar, ¿sí? Y cómo. Y en parte del tema de la automedicación lo hemos venido hablando, ¿sí? En realidad, una vez que el médico les hace el diagnóstico, y ese diagnóstico es basado en lo que ustedes dicen, ¿sí? Y lo que ustedes dicen tiene que ver en cómo sienten el dolor, cuánto les dura, dónde lo sienten, cómo lo sienten, con qué creen que está vinculado, qué toman para aliviarlo, ¿sí? Y muchas veces para esto es necesario anotar, y muchas veces nosotros no sé si alguno ha estado en clínica de dolor, pero les pedimos que lleven un calendario, porque cuando nos ven y nosotros les preguntamos, bueno, ¿cada cuánto? Y seguido. Bueno, definamos qué es seguido. Seguido es una vez a la semana, seguido son 2 veces a la semana. ¿Cómo duele? Y duelen de muchas formas. Bueno, veamos cuáles son estas muchas formas. Nada mejor que ir escribiendo, ¿sí? Para poder precisar en el momento de la consulta, para poder facilitar el diagnóstico y obviamente para poder asegurar un mejor tratamiento. Que uno les indique una medicación, ¿sí? Tiene que ver con que está intentando frenar el ataque de dolor lo más pronto posible para que ese dolor no se instale y para que el paciente no la pase tan mal, ¿sí? Después en la próxima consulta nos dirán cuánto y cómo le funcionó la medicación, si la toleró o no. Y en una de esas no es el primer analgésico y hay que indicar un segundo analgésico. O sea, necesita un seguimiento en definitiva este problema de salud. El tema es que no vayan probando ni mezclando porque a la vecina, porque el tío dijo, porque el de la farmacia dijo, o porque se mezclan todos los fármacos juntos, ¿sí? Porque eso puede complicar más la situación de los dolores de cabeza.
Entonces, el objetivo principal es lograr el máximo alivio posible en el menor tiempo posible, ¿sí? Y con la menor cantidad de efectos secundarios, ¿sí? Eso es lo que se busca para que el paciente esté satisfecho. Muchas veces cuesta conseguirlo, ¿sí? Y entonces, porque uno, la verdad es que la medicación a la cual puede responder cada persona es variable, ¿sí? Entonces hay una serie de cosas a tener en cuenta. Y en cuanto al tema del uso en exceso de medicación, principalmente es de medicación analgésica, ¿sí? Es lo que venimos hablando durante toda la charla, es no ir utilizando todos los días o por las dudas porque creo que me va a doler, porque ese por las dudas implica que puedo agravar el cuadro de dolor, ¿sí? Y después el problema termina siendo más complicado, porque si yo le pongo un tratamiento de prevención, como lo que les mostré antes, de tomar medicación diariamente, esos preventivos no funcionan hasta que no le suspendo la medicación que viene utilizando diariamente, la medicación analgésica. Y el tema es que estos analgésicos llega un momento que con uno no alcanza y que hay que tomar 2, y que después se despierta a la noche para tomar el tercero, ¿sí? Y que ya el estómago no lo tolera y cada vez el dolor es más insoportable y en lugar de 3 son 4, y así todo no lo calma el dolor, ¿sí? Entonces, el dolor de cabeza secundario al exceso de medicación es un problema que impacta muchísimo en la sociedad, ¿sí? Tanto en primer mundo como en el resto, porque en la necesidad de querer controlar el dolor, el paciente no sabe que tomándolo con una frecuencia tan elevada complica el cuadro y gana un dolor de cabeza secundario al exceso de los fármacos analgésicos. Los fármacos analgésicos pueden ser desde ergotamina, que vienen en combinación, hay otros que se llaman triptanes, que son antimigrañosos específicos, pero una cosa es tomarlo 5 veces en el mes y otra es tomarlo 20 días en el mes. Lo único que se toma diariamente para el dolor de cabeza son los tratamientos de prevención que no incluyen a los medicamentos analgésicos, ¿sí? Y en definitiva el impacto que tiene en la salud el tema del dolor de cabeza y principalmente de la migraña, que es el que incapacita, es para el paciente, pero es para la sociedad en general también, porque tenemos hay como distintas formas de medir lo que es costo a nivel de la sociedad, y son costos de forma directa o indirecta, ¿sí? Entonces, esa persona que deja de trabajar por su dolor de cabeza o disminuye, a lo mejor va al trabajo pero rinde menos de la mitad, porque estar trabajando con dolor de cabeza dificulta más todas las actividades, entonces tiene menor rendimiento laboral. Son personas que pueden limitarse ellos mismos por temor a no querer tomar más exigencias, ¿sí? Porque van a tener más dolores de cabeza y ya están con dolores de cabeza de base. Obviamente tiene una repercusión en el entorno familiar, porque todos dicen, y bueno, pero le duele la cabeza, hay que ver qué pasa, nos juntamos porque le duele la cabeza, ¿sí? Y en los chicos tiene que ver también con el rendimiento escolar, puede estar comprometido porque faltan al colegio o porque no alcanzan a prestar atención o se tienen que retirar antes de clase. Y obviamente dentro de lo que es las cuestiones emocionales repercute, porque despertarse todos los días y tener dolor de cabeza, a nadie le da ganas de salir de la cama y enfrentar el día con dolor. Entonces hay repercusiones dentro de lo que es el estado anímico. Más del impacto en cuanto a lo económico, lo que más allá de la pérdida de producción laboral, lo que ese paciente significa, un paciente que necesita medicación todos los días, que puede tener complicaciones por problemas gástricos, por problemas renales, por los analgésicos, que necesita estar en una guardia 4 veces al mes o llamar a la emergencia médica, ¿sí? Entonces, en realidad los costos son altísimos, lo que genera el dolor en sí. Imagínense que la Organización Mundial de la Salud la pone dentro de las 20 causas de enfermedades más incapacitantes, ¿sí? Y uno lo incorpora como, y bueno, sí, la abuela lo tenía, yo lo tenía, listo.
¿Para qué voy a consultar si toda la familia lo tenía o es un dolor de cabeza? Entonces un poco es respetar más lo que es el dolor de cabeza y saber que tiene una base neurobiológica, ¿sí? Que está influenciada por distintas cosas, por aspectos psicológicos, por aspectos de alimentación, de hidratación, de ejercicio, pero tiene que ver con una predisposición y que se puede manifestar complicando claramente el estado de salud de la persona según en qué situación se encuentra ese paciente, ¿sí? Entonces, al ser fluctuante, una consulta de hace 10 años no me vale para el resto de mi vida, ¿sí? Entonces hay que ver, en una de esas los médicos en determinado momento recetamos tal medicación y en 2 años esa misma medicación para ese paciente no es válida, porque no suele pasar y no sé, doctora, yo la vi hace 3 años y usted me dio esto y lo seguí tomando y la situación es totalmente distinta, ese paciente cambió y es entendible que cambie porque es cuestión de tiempo, ¿sí? Entonces el tema de que nos pueda acompañar el dolor de cabeza es una cosa en cuanto a que está la predisposición. La manifestación es variable a lo largo de la vida. Así que bueno, esto es como un pantallazo. Es un tema muy común en la población en general, así que calculo que más de uno de todos los que están acá han escuchado a alguien, si no es que tienen ustedes dolores de cabeza. Si no hay ninguno con dolor de cabeza, la verdad somos todos unos afortunados. Imagínense que dentro del grupo de las mujeres alrededor del 12% sufre de migrañas. Dolores tensionales alguno debe haber tenido, tipo tensión en algún momento debe haber tenido. Porque todos en algún momento estamos cansados o nos saltemos las comidas y demás. Pero acá hay que hacer, en realidad yo creo que dentro de la población lo principal es educar a la población, ¿sí? Gran parte de los objetivos de estas charlas es eso, la educación, que tengan la información, no para que se manejen solos, sino para que puedan cuidarse, para que sepan cuándo consultar, no en pánico ni con temor, sino, bueno, me está pasando tal cosa, ¿por qué puede ser? Si me dicen que tengo migraña, ¿cómo la tengo que manejar para que no me afecte mi calidad de vida? Si son dolores tensionales, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Si me mandan a hacer estudios, si necesito una tomografía, una resonancia, un análisis de sangre. Muchas veces nos pasa, a veces dicen, ¿y para qué me manda a hacer análisis de sangre si a mí me duele la cabeza? Sin saber que de repente un cuadro de hipotiroidismo puede dar dolor de cabeza, un cuadro de anemia puede dar dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, y yo si le doy analgésicos, voy a tratar parcialmente el dolor. Si quiero que le baje más el dolor, tengo que modificar lo que está facilitando, entonces tengo que controlar esa anemia o ese hipotiroidismo. Lo que pasa es que la cuestión de cambiar los hábitos no vienen pastillas, no se encuentran en el quirófano, es muy difícil, pero no es imposible, pero en definitiva es lo que nos asegura en forma prolongada una mayor mejoría. Y el tema de la educación, les decía, no es solo de los pacientes, sino también nos tenemos que hacer cargo de los médicos, porque muchas veces los médicos no nos tomamos el tiempo suficiente. Yo les decía que los criterios son criterios clínicos, no es lo que nos dice la resonancia, es lo que nos dice la persona que tengo adelante, ¿sí? Y el escuchar hoy por hoy se complica bastante, lamentablemente, el consultorio. Y eso también es, así como hacemos estas charlas, dentro de la carrera médica y dentro de las residencias, tratamos cada vez de ir formando más a los médicos para que le brinden el tiempo suficiente para mejorar los diagnósticos, para mejorar el tratamiento y en definitiva para mejorar la calidad de vida de las personas, que es para lo que trabajamos todos. Entonces, la idea no es que se trata nada más del dolor de cabeza que implica un riesgo de vida, se trata, todo dolor de cabeza puede tener tratamiento, ¿sí? Así que en la medida que cada cual pueda aportar su semillita dentro de la sociedad es totalmente bienvenido. Así que todos seguro a alguien con dolor de cabeza conocen, y si no van a conocer a alguien y van a poder comentarle de lo que estuvieron escuchando.
No sé si tienen alguna pregunta, algo. Sí. ¿Puede ser que las pastillas para el colesterol me hagan tener dolor de cabeza? Puede ser. Lamentablemente no son solo esas pastillas. Sí, hay muchos fármacos que pueden dar dolor de cabeza. Sí, es muy importante que eso se lo diga a su médico clínico, porque esto no implica que tiene que dejar su tratamiento. Se puede utilizar otra medicación. Hay muchos fármacos que pueden dar dolor de cabeza, sí. Sí, eso es muy importante que el paciente tenga en cuenta de cuándo comenzaron los dolores de cabeza, si coinciden con el inicio del tratamiento, ¿sí? Pasa lo mismo, les decía, con medicamentos antihipertensivos que también pueden facilitar el dolor de cabeza. ¿Son esos nuevos fibro no sé cuánto? Puede ser, sí, puede ser. La lista de fármacos, y de hecho si alguno de ustedes son de largos posibles efectos secundarios de los medicamentos, cefalea aparece en todos los prospectos, en todos. Pero es importante evaluar siempre riesgo-beneficio, saber la intensidad de los dolores de cabeza, cómo está su colesterol y demás, cuánto amerita una cosa o la otra, y se puede cambiar la medicación, eso es totalmente, sí. Pero es importante que se lo diga a su médico para que pueda. Siempre los clínicos son los directores de orquesta, ¿sí? Entonces los médicos clínicos, hoy en día está muy en boga el tema de las especialidades. Las especialidades son válidas con un buen director de orquesta que sigue siendo el clínico, ¿sí? Entonces eso es fundamental. Las pastillas de presión, de la presión. Sí, hay algunas. Porque, tengo a mi madre que toma de este tipo de pastillas. Hay algunas, no todas. De hecho, hay parte de los antihipertensivos que se utilizan como tratamiento de prevención de los dolores de cabeza. Los beta bloqueantes, por ejemplo, se utilizan como preventivos en dolor de cabeza. Dentro de los fármacos que yo les comentaba antes, llamativamente los medicamentos que utilizamos como preventivos, ninguno de ellos se desarrolló como prevención, y ahí también les muestra el error de los médicos, que no avanzamos más en este tema. La mayoría de ellos son antidepresivos que se utilizan como preventivos para el dolor de cabeza, no porque el paciente esté deprimido, sino porque actúan en el cerebro y mejoran los dolores de cabeza. Antihipertensivos, lo que pasa es que la lista de fármacos es muy larga, hay que ver cuál y en qué persona, ¿sí? Hay anticonvulsivantes, medicamentos que se utilizan en epilepsia, que los usamos como preventivos para las migrañas, ¿sí? Y no es que el paciente tenga epilepsia, tiene migraña. Entonces, pero bueno, el paciente dice, pero yo leí y era un anticonvulsivante. Y de nuevo, si el médico no se tomó el tiempo de explicarle, mire, puede ser que si usted lea, no tiene epilepsia, tiene migraña, y lo usamos para el tratamiento. De nuevo, la comunicación es fundamental como en todos los ámbitos, ¿sí? Así que uno tiene que poner siempre costo-beneficio de los fármacos, ¿no? Y para el tema de la epilepsia, ¿cómo es? Los fármacos. ¿Qué fármacos usamos de los anticomerciales? Topiramato es un preventivo que se utiliza en migraña, y el ácido valproico es otro de los preventivos de migraña, que son fármacos anticonvulsivantes en realidad. O sea, son medicamentos que hay que tomarlos diariamente, ¿sí? Para la prevención de migraña se usan por tiempo limitado. Suele ir entre 3, 6 meses, hay veces que llegamos 8 meses o 10 meses según cada paciente, pero no es de por vida en el caso de las migrañas. En epilepsia es otro tema aparte. La lista también de fármacos anticonvulsivantes es de lo más extensa, y es variable según el tipo de epilepsia que tenga cada paciente, ¿no? Disculpame, lo que me llamó la atención es, en ningún momento hiciste mención al tema de las contracturas, y con respecto, yo no sé si lo encuadrás dentro de lo que es tensión, yo sufro toda la vida por el tema de cervicales. Me llamó la atención que tanto si hay o lo que vos fuiste manifestando en tu charla, no surgió en ningún momento general, la contractura, sí. o porque, no sé. No, la cefalea tipo tensión puede o no estar vinculada
con un aumento de la tensión de los músculos. No necesariamente, ¿sí? No es el causante puro del dolor hipotensional. Ahora, si yo al revisar al paciente o el mismo paciente me dice que tiene dolor, eso se comporta como un agravante más para que aparezcan dolores más seguidos. Hay dolores de cabeza, yo les di los dolores más frecuentes. En realidad en la lista hay más de 300 tipos de dolores de cabeza, secundarios a. Hay un tipo de dolor de cabeza que es secundario a patología de columna cervical. Entonces el causante ahí es la alteración de la columna. Pero de repente, si los dolores que referís tienen alguna de las características de lo que estamos hablando, ¿sí? Esto tipo casco, presión, y hay dolor en la región cervical, ¿sí? Probablemente ese dolor cervical no está relacionado a que está súper relajada. Debe haber una cuestión también de tensión o de estrés, que las nombré dentro de las causas. Claro, está encuadrado dentro de eso, ¿sí? Y obviamente el examen físico es fundamental, por eso siempre nosotros a los médicos lo que les explicamos, que más allá de que el paciente venga por un dolor que va de acá a acá, se revisa completo, ¿sí? Porque las causas pueden ser variadas. Y sí, los dolores tensionales se comportan como un agravante también, entonces la actividad física, las horas de sueño y todo esto influencian en el tema de que afloje la musculatura, principalmente a nivel cervical. Potencia el dolor en definitiva, ¿sí?